Amados hermanos y amigos, muy buenos días. Reciban hoy una gran bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos tratando este importante tema, que es un llamado que Dios hace a toda la humanidad, a todos los hombres, a todas las personas, a todos los habitantes de la tierra. Y vamos a entrar en materia, pues es un tema bastante extenso, pero vamos a ser breves, como hacemos en todas nuestras reflexiones. Y vayámonos a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su primera carta, capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice la palabra del Señor: ya sabéis las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que viváis santamente, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como los gentiles que no conocen a Dios. Mis estimados hermanos y amigos, hay un llamado universal, podemos decir, que Dios hace, como todos los que generalmente Él hace, y tiene que ver con la santidad. Eso el Señor en su palabra lo enfatiza. Él dice: sed santo porque yo soy santo. Y en Hebreos 12:14 también dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es un versículo que repetimos muchas veces en estas reflexiones. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es sumamente importante que usted, mis estimados amigos, que sé que hay muchos que escuchan, gracias a Dios y gracias a ellos, estas reflexiones, y queremos que usted siga avanzando en su relación con Dios, siga creciendo y sea de beneficio para su vida en esta tierra, y su vida eterna sea siempre al lado de Dios, que usted haga parte del reino de los cielos. Y la santidad es un requisito indispensable para hacer parte del reino de los cielos, el reino de Dios, hacer parte de la iglesia de Jesucristo, hacer parte de los escogidos de Dios. Así que la santidad es algo que usted debe procurar tener. ¿Qué es santidad? Definamos brevemente, de una manera no tan profunda, lo que es la santidad. La santidad es, en pocas palabras, apartarse del pecado y amoldarse a lo que Dios dice en su palabra, cumplir, tratar por todos los medios de cumplir lo que Dios dice en su palabra. Obediencia es fundamental. Entonces, en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo, el Señor a través de él, enfatiza a esta iglesia de Tesalónica, que es de manera inicial a quien dirige esta carta, pero también por extensión a nosotros, que la voluntad de Dios es que toda persona viva en santidad y que se aparte de toda inmoralidad sexual. Eso que está carcomiendo a toda la humanidad, en todas las naciones, en todas partes vemos cómo la inmoralidad sexual va en aumento. Cada día se corren más los límites de lo permitido, aún en los medios de comunicación. Lo que antes se hacía a escondida, ahora se hace públicamente, sin un recato, sin un pudor, sin la más mínima vergüenza. El mundo que está bajo el maligno va cada vez de mal en peor, y por eso va hacia su destrucción. Pero usted, mi estimados hermano, amigo, que está escuchando esta reflexión, está siendo llamado por el Señor a vivir en santidad, a no ser parte de esa corriente del mundo que va hacia su propia destrucción, hacia su perdición eterna, hacia la condenación en el infierno, en el lago de fuego. Entonces, el Señor manda que nosotros seamos personas que nos apartemos de pecado, que combatamos contra el pecado que nos asedia. Y la palabra del Señor también nos dice
a través del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, si sabemos que toda esta tierra, todo lo que vemos, aún los cielos, todo va a ser deshecho, ¿cómo no debemos vivir nosotros de una manera santa y piadosa? El Señor está diciendo, vivan en santidad, apártense de pecado, no hagan parte con el grupo, millones de personas que van a la condenación porque han decidido vivir de una manera pecaminosa, ignorando a Dios. El Señor manda que vivamos de una manera santa y piadosa. Santa quiere decir apartándonos de pecado, y piadosa significa, esta sección significa vivir teniendo en cuenta a Dios, a lo que dice su palabra, ser piadoso. Claro que también tiene otra acepción esta palabra que tiene que ver con misericordia. Pero lo que el Señor manda es que nos apartemos de todo pecado, de toda contaminación, de todo mal, que no hagamos partícipe de las cosas pecaminosas del mundo. Y Él enfatiza esta parte de la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, los pecados sexuales, cómo están llenas las redes sociales de tanta porquería del diablo en el aspecto sexual, cómo los jóvenes y las jovencitas son corrompidas, sus mentes, sus corazones, sus vidas dañadas por la contaminación, por el pecado sexual. Aún se han metido dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, y vemos cómo aún algunos que se llaman pastores ellos mismos, cómo pervierten y cambian las cosas y permiten cosas que no están aprobadas por el Señor en cuanto al comportamiento sexual. Así que nosotros debemos ser cuidadosos con eso. Y el Señor dice que cada uno debe controlar su propio cuerpo, tenerlo en santidad y honor. Eso es lo que el Señor manda. Que tengamos nuestro cuerpo en santidad, sea apartado de pecado y honor. Y también la palabra dice que el que comete pecados sexuales contra su propio cuerpo peca. El que comete inmoralidad sexual está pecando contra su propio cuerpo. Y esto acarrea consecuencias tremendamente negativas para su vida, hasta enfermedades. Bueno, la palabra sigue diciendo que no debemos vivir en pasiones desordenadas como las personas que no conocen a Dios. No podemos vivir en pasiones desordenadas, no podemos seguir en eso. Y el Señor dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor toma venganza de todo esto, como ya os hemos dicho y repetido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Oiga, el Señor repite esto, que Él nos ha llamado no a vivir en la inmundicia, no a vivir en el pecado sexual, no a vivir en la maldad, sino a vivir en santidad. Es decir, a vivir apartándonos cada vez más y más de pecado. Este es el proceso de la santificación. Dice también este versículo 8 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que el que desecha esto que hemos leído, no desecha a ningún hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Está diciendo, el que no atiende estas cosas en cuanto a la santidad, no está desechando a ningún hombre, ni a alguien que le está predicando, no me está desechando a mí que estoy trayéndole esta palabra, sino que está desechando a Dios. Imagínese usted que también nos dio su Espíritu Santo. Es tan importante esto que debemos tener en cuenta. El Señor hace esta afirmación tan fuerte que el que no acepta esta palabra está diciendo al Señor, yo no te acepto a ti, no tengo que ver nada contigo. La santidad es un requisito para ser parte del reino de los cielos, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es una condición que el Señor hace que no es negociable. Si usted no vive en santidad, no puede ser parte del reino de los cielos. Así que el llamado de hoy, mis estimados hermanos y amigos, es que tengamos en cuenta que la santidad es un atributo de Dios y que Dios, desde la fundación del mundo, la creación de esta humanidad, ha querido que el hombre viva en santidad. Y ese es el llamado que Él hace a toda la humanidad, a todas las personas, a todos los hombres de la tierra, a todos los habitantes de la tierra, que vivamos en santidad. Ese es el llamado que nosotros no podemos, que usted no puede desechar, porque está desechando al mismo Dios. Tenemos que vivir
en santidad. Apartándonos de pecado significa eso. Entonces, desde hoy, propóngase cada vez más y más ser una persona santa. El apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, comienza diciendo a los santos de la iglesia de tal, a los santos, porque las personas que deciden apartarse del pecado, el Señor los mira como santos. Santo significa apartado de pecado. Eso es lo que usted debe procurar. Sabemos que no somos perfectos, que cometemos errores, aunque pecamos, muchas veces involuntariamente, otras voluntariamente sabiendo que es malo, personas que mienten, personas que hacen cosas que son pecado y siguen haciéndolas, pero el Señor hoy te llama a que te alejes del pecado, renuncie, hagas una oración pidiéndole perdón al Señor por tu pecado y decida apartarte de ese pecado y de toda clase de pecado. Así que vamos a finalizar diciéndole, Señor, gracias por esta palabra que hoy nos regala, que tiene que ver con la santidad, con una vida apartada de pecado. Queremos, Dios de la gloria, ponernos en tus manos y ayúdanos a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, que nos limpiemos de todo pecado, que nos limpiemos de toda inmundicia, de toda maldad, que podamos, y dando la fuerza a esta persona que está batallando contra un pecado sensual, que son pecados difíciles de dejar, para que sea libre, se rompa toda atadura que el enemigo ha puesto en su vida y sea libre de todo pecado sensual en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda fornicación, todo adulterio, toda inmoralidad sensual se va de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, estamos orando para que tu poder se manifieste en ayuda, en liberación de estas personas cautivas por el pecado, cautivas por la maldad, cautivas por la inmoralidad sexual, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ponemos este día toda nuestra vida en tus manos para que nos bendiga a nosotros, a nuestra familia, a tu iglesia, a todos los que te buscamos de corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, así estamos llegando al final de esta reflexión y le pedimos a Dios que nos bendiga en este día y queremos finalizar, como siempre, diciendo: Cristo viene pronto. Manténgase en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.